El presidente de Siria, Bashar al-Assad, huye y el país se encuentra en caos. ¿Cuáles son las milicias que se enfrentan entre sí? Y sobre todo, ¿de qué manera impacta esto al Estado de Israel? En entrevista para Enlace Judío, el especialista Marcelo Kisilevsky responde. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. ¿Qué tal, Nadia? Muchas gracias por la invitación. Marcelo, tratando de entender el Medio Oriente, cada vez está más caótico, así que qué bueno que estamos teniendo este espacio. Empecemos por Siria, que de la noche a la mañana se ha convertido en la noticia principal, y hay varios actores, así que quisiera que nos tomes a todo el público como un público inexperto, en donde nos explicarás así como con detalle quiénes son, primero que nada, los actores que tenemos en esta guerra en Siria. Bueno, para empezar, hay que entender que Bashar el-Assad, presidente de Siria, pertenece a una élite llamada los alawitas. Es una élite étnico-religiosa. Para empezar, también el Medio Oriente es todo étnico-religioso, ¿no? Las facciones, los grupos, los colectivos, y han sido puestos a convivir en marcos estatales por otros, o sea, por las potencias de principio del siglo XX, Francia e Inglaterra. En el caso de Siria, estamos hablando de Francia, que era el mandato francés sobre Siria, Líbano, y bueno, donde tanto en Siria como en Líbano tenés un montón de grupos étnicos rivales entre sí. La élite en Siria es la de los alawitas. Los alawitas son un grupo étnico religioso desprendido de los chiitas allá por el siglo XI. Eh, y que son los que tienen el poder, tienen el dinero, y frente a ellos una mayoría heterogénea de sunitas, de kurdos, los sunitas también divididos por lo menos en tres, para hacerlo esquemático, desde ya te adelanto, hay como 20 milicias en este momento que están intentando combatir contra Bashar el-Assad, coyunturalmente están juntas, pero no se quieren, vamos a decirlo por lo bajo, ¿no? Eh, los sunitas están divididos en tres facciones principales. Una que son Asham, que son los Al-Qaeda de Siria, que hasta ahora se llamaban Jabhat el-Nusra. Se habían cambiado el nombre como para camuflarse del odio que le tenía Estados Unidos a partir de, por supuesto, el 9/11, ¿no es cierto?, las Torres Gemelas, pero tenemos a Al-Qaeda en Siria. Por otro lado, tenemos a ISIS en Siria, y entre ellos, que son tanto árabes como musulmanes como sunitas, ambos, sin embargo, se odian a muerte y combaten también entre sí, y lo han hecho durante toda la guerra civil en Siria. Y también tenemos a los kurdos que, bueno, un poco tratan de defenderse, un poquito tratan de salvarse de dos cosas. Una es de Bashar el-Assad y la otra es de Turquía, donde Turquía está del otro lado de la frontera combatiendo al PKK, que es la organización terrorista, o guerrillera, depende de qué lado uno esté, y allí están los turcos tratando de influir en lo que pasa en el norte de Siria, porque ahí es un enclave kurdo. Toda la zona de Idlib que Bashar el-Assad no había logrado doblegar durante la guerra civil en Líbano, entonces es un bastión sunita y también con parte kurda. Yo dije que los sunitas estaban divididos en tres y dije solamente dos, que son Al-Qaeda e ISIS, pero también está lo que se llama el Ejército de Siria Libre, que serían como los democráticos en la primavera árabe, los que habían salido a manifestar contra Assad en la primavera árabe allá por 2010-2011. Bueno, los mismos que en la Plaza Tahrir, por ejemplo, en el Cairo, que finalmente derivó en una renuncia de Hosni Mubarak y después las elecciones. Bueno, en Siria tuvo otro desarrollo, porque a diferencia de Mubarak, que mandó al ejército a dispararle a la multitud, y el ejército no disparó porque eran todos sunitas, era como de la misma gente, en Siria no. En Siria el ejército tenía una mayoría o una dominación alauita, los sunitas habían empezado a desertar, y ese ejército de Assad sí disparó a la multitud. Y entonces la gente dispersa finalmente se organizó
en lo que se va a llamar el Ejército de Siria Libre. Esos son los principales actores en este momento en la guerra civil en Siria en sí. Así es, Marcelo, actores que no se quieren nadie con nadie y que todos pelean entre sí, y entonces por eso es tan complicado de entender. Ahora, la pregunta que importa mucho al público de Enlace Judío, ¿de qué manera puede impactar todo este conflicto en Siria en lo que vive hoy el Estado de Israel? Bueno, como te había empezado a decir, uno de los factores que hacen que los sunitas o los rebeldes en Siria se le animen otra vez a Assad tiene que ver con que Israel ha doblegado por completo, por un lado, a Hezbollah, y hoy de repente aparecen los milicianos sunitas agradeciendo a Israel, cosa surrealista, por haber pulverizado a Hezbollah. Y por el otro lado, también ha destruido las defensas de Irán y está decidido Israel a no permitir varias cosas. Y una de ellas es la transferencia de armas, o sea, la reanudación de la transferencia de armas de Irán a Hezbollah a través de Siria, y por el otro lado le ha advertido muy seriamente a Irán: no envíes tropas iraníes a territorio sirio, no lo vamos a permitir. Y por ahora, Nadia, Irán está como acatando esa advertencia tácita, explícita, no importa, pero Irán se está comportando con prudencia y no está todavía introduciendo tropas en Siria. El objetivo estratégico de Israel es sacar a Siria del eje iraní, compuesto por Irán, el gobierno y las milicias chiitas en Irak, por supuesto Hezbollah en el Líbano y hasta hoy Bashar el-Assad. No sabemos mañana, y eso puede hacer colapsar de alguna manera o debilitar muchísimo el poder que tiene Irán sobre el resto del Medio Oriente, que venía construyendo con tanto esfuerzo, paso a paso, durante las últimas por lo menos 2 décadas. Claro, tan sencillo como si a una mesa pues le quitamos una pata, pierde completamente el equilibrio, Marcelo. Dinos la noticia tan impresionante que hemos tenido en las últimas horas, por favor. Bueno, 6 barcos de Rusia. Rusia, que es, lo habíamos considerado el hombre fuerte del Medio Oriente, después de un poco la relativa retirada geopolítica de Estados Unidos del Medio Oriente por un tema de que encontraron más petróleo en Estados Unidos y que utilizan el método del fracking, entonces necesitan menos el petróleo del Medio Oriente. Se habían empezado a retirar ya desde los tiempos de Obama, incluso antes. Bueno, cuando empieza a haber acá unos desdibujamientos del eje sunita frente al chiita, acercamientos entre Arabia Saudita e Irán, Estados Unidos decide volver, pero mientras tanto el vacío lo había ocupado Putin. Putin, entre otras cosas, que tiene también intereses en comercio de petróleo y armas con el Medio Oriente, entre otras cosas también tiene 2 bases navales en la costa mediterránea de Siria, la base Tartus y la base Latakia. Bueno, de la naval de Tartus, hoy zarparon 6 barcos rusos. ¿Y por qué? Porque los milicianos sunitas le lanzaron drones. ¿Drones fabricados por quién? No por Irán, sino por los propios sunitas, en fábricas proporcionadas, financiadas, instruidas y financiadas, creo que ya dije, por Turquía. O sea que también acá el papel de Turquía va a entrar a tallar fuerte, y yo creo que, bueno, que se va a tener que redibujar todo un equilibrio de fuerzas que todavía no sabemos bien hacia dónde va esto, no sabemos el papel que quiere jugar Turquía, que quiere por un lado asegurar sus fronteras, el tema de los kurdos, etcétera, pero también volver a un pasado imperial por parte de Erdogan, complicado porque es parte de la OTAN y es parte y quiere ser parte también de la Unión Europea. Bueno, el tema Turquía es un tema aparte en sí mismo, ¿no? Claro, sin duda. Cada país tiene su complejidad, pero hay algo Y que su agenda mencionaste, también. Ujú. claro, y su agenda de prioridades y demás, pero hay algo que mencionaste que quisiera detenerme ahí. El nivel
de afectación que ha tenido Hezbollah por parte del Estado de Israel. ¿Qué nos dicen los medios oficiales? ¿Qué tanto se ha desgastado a esta organización terrorista? Bueno, esta organización terrorista no está en condiciones hoy de oponer ninguna amenaza seria al Estado de Israel. Se dice que ha sido destruida entre un 70 y un 80% de su poder de disparos balísticos. Acordémonos también que fue eliminada ya del sur del Líbano la amenaza de una invasión estilo 7 de octubre. Fue eliminada también la amenaza de las bombas antitanques, de los proyectiles antitanques que tenía Hezbollah, que era un proyectil que junto con los drones, Israel todavía le había costado encontrar una respuesta contundente y bueno, con la entrada por tierra, ya Israel logró neutralizarlos en tierra, antes que, o sea, sus arsenales, sus túneles, toda la infraestructura terrorista que tenía Hezbollah, por lo menos al sur, en el sur del Líbano, la primera y la segunda línea de aldeas, todo eso fue destruido. Con el acuerdo que implica también el retiro de Hezbollah hasta el norte del río Litani, que estaríamos hablando de unos 20-30 kilómetros, también se termina de alejar un poco la amenaza y de agrandar el rango de tiro de los misiles, si bien no eliminar del todo, porque sabemos que tienen misiles de un rango de cientos de kilómetros que pueden llegar a Tel Aviv e incluso más al sur también. Pero junto con la amenaza, junto con la contundencia bélica, quiero decir, de Israel, de eliminar de Nasrallah para abajo, es decir, a todo el liderazgo y a toda la cúpula militar y todos los cuadros de mando de Hezbollah, también con la parte diplomática, se termina un poco de neutralizar esta amenaza que llevó décadas construir por parte de Hezbollah y ahora destruir por parte de Israel. Eso quiere decir, Marcelo, que quizá pronto tendremos a los soldados del ejército del Estado de Israel de regreso en sus hogares. Es difícil decir porque todavía justamente previendo lo que podía llegar a ocurrir en Siria, que una vez que uno se da cuenta y empieza a unir los puntos, era cantado. Y no por nada tenemos información de que Israel está ensanchando la frontera de Israel en el Golán con Siria. ¿Por qué? En un temor de que haya avances, por ejemplo, de tropas iraníes o incluso se había hablado en su momento de tropas hutíes, por lo menos no una gran tropa, 1.500 efectivos, pero sí de esta posibilidad de que la guerra se vaya ampliando. No sabemos cómo va a reaccionar todavía Irán, no sabemos si Putin va a seguir manteniéndose al margen, y esto podría empezar a tener ribetes de guerra mundial también, porque si se mete Putin, se va a tener que meter Estados Unidos ya con lo que ellos llaman boots on the ground. También esa es una pregunta. Estados Unidos ya trajo todo un despliegue naval que incluye buques de guerra, portaaviones, submarinos nucleares, algunos de ellos en el Mediterráneo, otros de ellos en el Golfo Pérsico, para proteger a Israel. Esa es la declaración. La pregunta es, ¿trajo todo eso solamente para defender de un posible ataque en respuesta al ataque israelí? Y si no ocurre ese ataque, ¿no usar todo eso? La pregunta que nos hacemos mientras tanto son los momentos políticos de Estados Unidos. ¿Va a ocurrir algo más durante la administración Biden o va a haber un cambio radical después con la administración Trump? Esta también es una pregunta que queda abierta. Claro, queda abierta y veremos qué sucede en Medio Oriente ahora que Donald Trump tome el cargo en Estados Unidos. Pues Marcelo, te agradezco muchísimo este análisis. La verdad es que espero verte próximamente. Lo lamentable es que la economía de todos los países comprometidos pues sigue dañándose y a su vez la vida de civiles en todas partes que por supuesto está siendo afectada. Pero gracias por el análisis y espero verte próximamente. Al contrario, gracias a ti hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias, hasta la próxima.